Hola a todos. Hoy les voy a traer una cosa que veo que gusta mucho, que es otro Perlas de Funzo. Y hoy realmente traigo 5 perlitas que están muy bien. Y las iré comentando como siempre. Los habituales del canal ya sabéis cómo funciona esto. Y los que sois nuevos o me escucháis por primera vez, pues que sepáis que es un formato donde yo recorto unas de un personaje, pues el personaje que estudie en ese momento, que en ese momento es el Funzunegui, por ejemplo, ¿no? Que es el profesor ese de historia y filosofía mexicano, eh, el personaje en cuestión de hoy, digamos, Juan Miguel Funzunegui. Y hoy vamos a estudiar pues sobre... La verdad es que esos recortes que hago hoy son recortes de 2 conferencias, de hecho, no es una sola, sino que son 2 conferencias. De una conferencia recorto 2 cosas y de la otra 3, diría. Eh, Está muy bien porque son frases y, digamos, párrafos realmente concretos que me encantaron y que luego de dejarlo que lo escuchéis comentaré. Y realmente dan la diana de lleno en algunos temas que además a mí me apasionan personalmente y he tocado varias veces en ese canal. Pero de la forma que lo enfoca él, aún me ayuda más si cabe a poder enfocarlo yo también de una manera diferente o peculiar o digamos que no había yo enfocado hasta ahora, ¿no? Y realmente da unos enfoques muy muy claros, ya lo veréis. El primer enfoque, o sea, el primer recorte va sobre, digamos, enfermedades mentales y ese tipo de cosas que produce pues el mundo donde vivimos hoy en día, ¿no? Ese mundo neoliberal, capitalista, súper hiper competitivo, etcétera. Y hay un enfoque muy muy interesante y luego pues otros enfoques diferentes sobre historia, sobre geoestrategia incluso, que están, hay condensaciones ahí, por eso los llamo perlas, porque escojo realmente momentos donde él condensa mucho la información. Y bueno, nada, espero que lo disfrutéis tanto como lo disfruto yo. Eh, Creo que yo dije en un anterior audios creo que en el primer Perlas de Unzuregi que hice sobre la hispanidad, o no, anteriormente la hispanidad, dije que habría para unos cuantos, para 4 o 5. Yo creo que hoy, igual, si no es el último, será casi el último, porque claro, me di cuenta que condensando esas 5 aunque sean de 2 conferencias distintas, claro, es que yo había recortado de 4 conferencias. Y entonces pensé, bueno, pues de por lo menos 4 perlas, ¿no? Pero me he dado cuenta que de esas 2 últimas había muy poco que yo quería rescatar realmente muy condensado. Entonces se podía hacer en uno solo. Digamos, en esa perla, digamos, ya hay 2 conferencias, 2 recortes y creo que no me va a dar para mucho más. Hombre, si quisiera sí, porque él tiene muchísimas más conferencias, etcétera, pero no sé si me dará para mucho más. Lo que sí me encantaría y voy a mover hilos es para tenerlo en el programa mío, o sea, para tenerlo aquí en el canal y hacerle una charla con él, un tete a tete, que estaría muy muy interesante, o varias charlas, según lo que él me conceda o tenga ganas. Es que bueno, me da la impresión que va a ser complicado de conseguir, pero bueno, por intentarlo, que no quede. Entonces, ahí os dejo la perla. A disfrutarla como hasta ahora, que veo que ha tenido muy buena acogida, las 2 que he hecho anteriores, realmente tienen mucha visualización, y muchas horas de escucha y algún que otro comentario que generó también. Por lo tanto, os animo a eso, a seguir comentando, por favor, que eso da mucha vidilla al canal y me gusta mucho y veis que os contesto, o sea que vale la pena. Comentar, dejar vuestros comentarios en casilla, que sean negativos, críticas también, me da igual, ¿eh? O sea que eso está claro. Para animar también un poquito el canal, los que veo que todavía el 70-30 sigue igual, o sea, es decir, que hay mucha más gente que me escucha de los que se apuntan, lo que digo siempre, no os cortéis, apuntaros, no seáis tan miedosos, ¿vale? Que seamos unos loquitos más en el canal y que cada vez seamos más, ¿no? Y así pues será más divertido, más animoso y todo transcurrirá con más... Además, a estas alturas que veo que ya somos unos cuantos, si hay alguno de vosotros que me quiere sugerir algún tema en particular, que quiere sugerirme cualquier cosilla, pues evidentemente estoy abierto, no hay ningún problema, me podéis preguntar lo que queráis, etcétera. Otra cosa es que lo haga o no lo haga, porque a veces puedo tener la capacidad sobre algún tema en concreto. Por ejemplo, hubo también un oyente que me pidió de hacer un audio sobre no me acuerdo qué temática, y le dije sinceramente que esa temática no la controlaba mucho, eso, la guerra de Argelia. Claro, la guerra de Argelia, yo controlo, o sea,
tengo nociones, pero no la controlo mucho. Entonces le dije que a lo mejor la haré algún día, pero primero me tengo que informar mucho o coger a alguien que sepa ya de la guerra de Argelia e intentar hacerle una entrevista o lo que sea, ¿no? Cosa que no descarto, pero de momento así de entrada no la podré hacer. Porque no me falta información, me faltan horas para poder estudiarla. De momento de tiempo un poco justo, ahora últimamente tengo mucho trabajo. Y claro, y sabéis que yo me dedico a esto de forma muy aficionada, por lo tanto, no puedo a poco, hoy por hoy no puedo dedicarme demasiadas horas al tema, ¿no? Bien, os dejo ya con el maestro Juan Miguel Zunzunegui. Dejo el corte y comento a continuación como siempre. Venga, hasta ahora. Pero fue muy interesante porque los doctores que inauguraron el Congreso decían que las principales enfermedades mentales que padece hoy en día México y la humanidad en general, en la cultura occidental, por supuesto, son la ansiedad, la depresión y la neurosis. Eh, es decir, preocuparte mucho por el pasado, preocuparte mucho por el futuro y encabronarte porque las cosas no son como tú quieres. Porque eso es básicamente. O sea, depresión es no soy capaz de dejar de pensar en el pasado. Ansiedad es no soy capaz de dejar de pensar en el futuro. Neurosis es la maldita realidad no se ajusta a mis deseos. Y lo curioso es que tratan de curarte esto con pastillas. O sea, eso fue básicamente mi plática, decirles, pues ¿qué creen? Es que las enfermedades mentales tienen su origen en la mente y ustedes con sus pastillas están atacando el cerebro. Y el cerebro no tiene nada que ver con la mente, que es lo primero que es muy difícil que un psiquiatra entienda de este lado del mundo, ¿no? Nuestra mente está en el cerebro, nuestra mente es resultado de los procesos cerebrales. Nuestra mente es muchísimo más amplia que nuestro cerebro. Entonces, cuando tienes una enfermedad mental y lo que haces es darle pastillas al cerebro, pues a la mente pues, la pendejas un rato y efectivamente haces que durante un tiempo se sienta mejor. Pero si tú no eres capaz de soltar el pasado, no importa cuántas pastillas te metas. Si tú no eres capaz de dejar de pensar en el futuro, no importa cuántas pastillas te metas. Y si tú no eres capaz de enojarte con la realidad porque no se adapta a tus deseos, no importa cuántas pastillas te metas, ¿no? Y más allá les digo, hay una enfermedad que ustedes no mencionaron aquí y es la obsesión humana por tener la razón. Nadie considera que eso sea una enfermedad. Dice, ¿cómo va a ser una enfermedad querer tener la razón? Digo, bueno, lo que les digo aquí cada vez, la razón es una prostituta, todos la tienen. Todo el mundo tiene la razón, porque todo el mundo hace un argumento y un discurso racional desde su punto de vista, el punto de vista de tu mente que de momento está limitada a este cuerpo y a la experiencia sensorial de este cuerpo, por lo tanto, toda tu experiencia del mundo gira en torno a ti. O sea, toda mi experiencia del mundo gira en torno a mí y toda la experiencia del mundo de cada uno de ustedes gira en torno a ustedes. Ninguno de ustedes es capaz de entender el mundo como yo lo entiendo y yo no soy capaz de entender el mundo como lo entiende cada uno de ustedes. Es imposible. Puedes tratar de desarrollar la empatía una vez que entiendes esto, pero no puedo entender tu mundo, porque para poder entender tu percepción del mundo tendría que tener exactamente todo tu pasado. Bueno, ese trozo me hace especial gracia porque además es un tema que he vivido en mi piel, ¿no? Y ahí le tengo que dar mucha razón a Sun Tzu, en el sentido de que sí, sí, o sea, esas enfermedades en el mundo occidental, que esta moda además desgraciadamente viene de Estados Unidos de América, básicamente se tratan con pastillas. Y es cierto que yo mismo he podido comprobar, como les decía en una pequeña anécdota personal de mi piel, que esto no funciona así. O sea, es decir, ese tipo de enfermedades, como sobre todo la que padecí yo, que era la ansiedad, ¿no? Que es una de las que en Occidente, desgraciadamente, se padece más, digamos, ¿no? Dicho por mi médico personal, que es el que más casos veía él, era de ese tipo de trastorno, ¿no? De ansiedades, y etcétera, ¿no? Que efectivamente el Zuzu tiene razón en que es un problema de estar casi en exclusiva centrado en el futuro, ¿vale? En posibles problemas futuros o en posibles acontecimientos futuros que todavía no han llegado, ¿no? Entonces es un problema que al final te genera una ansiedad, el estar siempre como queriéndote adelantar al tiempo y queriendo preverlo todo y controlarlo todo, etcétera, etcétera, y al final te genera una ansiedad que al final se deriva en problemas físicos, ¿no? Físicamente puedes padecer un montón de cosas desagradables, desde simples digamos mareos o problemas digamos de vértigos o lo que fuera, hasta porque se te tensa la nuca y una serie de historias por estar siempre ansioso, digamos, en tensión.
hasta problemas gástricos, etc., ¿no? Entonces, claro, todo esto al final te das cuenta que, bueno, cuando consigues controlar y aprendes, porque el que es ansioso, digamos, de carácter lo será siempre, eso también os digo, ¿eh? No hay curas mágicas, ¿no? No es que tú vas a dejar de ser ansioso, ¿vale? Lo que sí se puede conseguir sin pastillas y a base de, pues, de meditación, de un montón de técnicas y sobre todo de saber muy bien lo que te pasa y conocer los mecanismos de la ansiedad, etcétera, es conseguir, digamos, controlar los síntomas, ¿no? Controlar todos los síntomas y conseguir tener otra vez una vida, si no normal del todo, como una persona que no padece de ansiedad, por lo menos lo más aceptable posible y que no esté tan digamos, que no tengas tantos problemas que al final te acaban jodiendo la vida, hablando claro, ¿no? Te acaban haciendo que la calidad de vida baje muchísimo, ¿no? Baje muchísimo, sobre todo cuando los ataques son ya repetitivos y a menudo, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo hablo de la ansiedad porque es el problema que padecí y que yo más controlo y más puedo dar explicaciones y más puedo, digamos, aconsejar, etcétera, porque lo he padecido durante muchos años y lo sigo padeciendo, porque claro, el que es ansioso para siempre, repito, ¿eh? O sea, es una cosa que no se cura. Pero sí que lo puedes controlar muchísimo, ¿no? Muchísimo, ¿no? Hasta casi volver a tonos normales prácticamente, ¿no? Los demás, la neurosis y tal, bueno, un poco neuróticos somos todos a veces, pero neuróticos del todo yo no he sido nunca, no sé lo que es, y la depresión pues no he llegado a tenerla, digamos como tal, al menos profunda, ¿no? Sí que la ansiedad a veces te puede llevar a una cierta depresión, ¿no? Por los síntomas que te da y parece que es un círculo que nunca acaba, pero no es una depresión realmente de aquellas severas, ¿no? Por lo tanto, digamos que no sé lo que es una depresión severa, digamos, y no la he padecido, por lo tanto no sabría dar consejo, pero estoy seguro que tanto la neurosis como la depresión se puede curar también sin pastillas, ¿eh? Seguro. Porque de hecho la pastilla, yo conocía a mucha gente que se trataba, digamos, la ansiedad con pastillas, porque cuando entras en el círculo este empiezas a conocer a más gente que tiene tu mismo problema, digamos, ¿no? Y realmente los que se trataron con pastillas está comprobado, o nunca salieron del círculo vicioso que se forma, pastillas de ansiedad, pastillas de ansiedad, o al final acabaron en psiquiatras o lo que sea, o sea, acabaron en psiquiatras y tal, por eso las pastillas, no salen de ahí, ¿eh? De hecho, normalmente la pastilla lo que hace es crearte una dependencia en el cual al final se crea un círculo vicioso que hace que nunca salgas del todo del problema. Sin embargo, sin pastillas cuesta más tiempo, cuesta más años, más esfuerzos, pero al final sí que puedes salir. Si no del todo, al menos al 80, al 90%. Y esto creo que es mucho más eficaz, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que cuesta un esfuerzo personal grande y cuesta pues muchas horas y mucho tiempo, claro, evidentemente. Pero bueno, yo creo que vale la pena. Es la experiencia que tengo, ¿no? Y está muy bien que haya tocado ese tema porque es verdad que es el gran mal del siglo y el gran mal de Occidente, ¿no? Ese tipo de... Yo me imagino que por la calidad de vida y el ritmo de vida que adquirimos, pues al final uno entra en ese tipo de... puede entrar fácilmente en ese tipo de problemas, ¿no? Bien, iremos escuchando el próximo audio y iremos comentando el tema, ¿no? Pero es un tema que la verdad es que me ha gustado destacarlo porque lo dice de una manera que nunca le había oído a nadie decirlo de una forma tan clara, la definición de cada cual, ¿no? Porque, claro, en vez de entrar en cosas médicas complicadas, el tío te lo define de una forma muy sintética, muy pura y realmente es como sacar la pureza ¿no? de un producto y sacas realmente la gota purificada del elemento que quieres sacar, ¿no? Y me ha encantado la definición, la verdad, y creo que es una definición que ayudará a mucha gente. Venga, prosigamos. Estoy echando las rodillas al piso y tocando el piso con la frente ahí y nadie sabe, dices, este cuate está loco. Si estoy en una mezquita dices, este está haciendo sus alabanzas diarias a Alá. Todo está en que conozcas o no conozcas el significado de lo que está pasando, ¿no? Entonces, la parte interesantísima a entender es cómo nos autosometemos. Esto lo comento mucho en mi libro La tiranía de las ideas, comercial metido en la plática. El tema de que nosotros creamos cosas, lo creamos todo. Nos creemos las cosas que creamos. Luego nos olvidamos de que nosotros creamos las cosas en las que creemos y nos sometemos a las cosas que creamos. Que es como decir, nosotros creamos el concepto Dios, iracundo, justiciero, juez. Nosotros inventamos las leyes que decimos que es
Dios nos dio a nosotros. Se nos olvida por completo que nosotros inventamos el infierno, nosotros inventamos las reglas que si no cumplimos nos vamos a ir al infierno. Luego se nos olvida que nosotros inventamos todo eso y tenemos miedo de irnos al infierno. Ese es básicamente el proceso. Creamos cosas, nos creemos las cosas que creamos, nos olvidamos de que somos creadores del mundo, nos sometemos a nuestras creaciones. Y eso en general nos ha hecho vivir los últimos 12.000 años, desde que hay civilización, teniendo mucho miedo. Esta parte me encanta también, ¿no? Porque esta parte realmente es una parte que realmente te dice las cosas. Bueno, ya podéis ver que he escogido realmente pasajes donde el tío sintetiza de una manera brutal cuestiones que en realidad son muy complicadas y que pueden dar para conferencias larguísimas cada uno de esos fragmentos que he escogido, ¿no? Pero realmente, si tiene un arte Juan Miguel Zunzunegui es realmente este, ¿no? El saber sintetizar con muy pocas palabras en momentos determinados de sus conferencias cosas muy complejas, ¿no? O sea, la creencia en Dios, ¿no? Por ejemplo, es un debate eterno, ¿no? Esa cosa bizantina que se pueden, digamos, esas conversaciones que se pueden eternizar, ¿no? Sobre un poco del huevo de la gallina, ¿no? ¿Qué es antes, ¿no? O sea, ¿por qué el hombre cree en Dios? ¿Por qué si Dios existe de verdad, como un ente, si no existe, si es creación, no creación, y qué consecuencias tiene el creer en Dios, tener fe, etcétera, que es un tema muy complejo, con muchas aristas y con muchas cosas que tocar. Pero me ha encantado ese pasaje porque ahí te dice, él lanza una teoría que para mí no es nada descabellada, además, que él apuesta claramente que lo inventamos nosotros, ¿no? Que inventamos nosotros todo ese tipo de creencias, supersticiones, etcétera. Y luego, la vuelta que le da original, porque eso de que lo creamos nosotros y tal y cual, pues bueno, o sea, hace mucho tiempo que hay una corriente de pensamiento que lo dice, ¿no? Sobre todo desde que hay comunismo y desde que hay ateísmo, etcétera, así, o que lo hay, digamos, institucionalizado, digamos, o que hay mucha gente adheriendo a ese tipo de pensamientos, pues cada vez es más claro que hay gente que cree firmemente en que digamos, es un invento, ¿no? Pero donde le da la vuelta de tuerca interesante es cuando dice que luego nos olvidamos de que le hemos creado nosotros, esos inventos, y llega un momento que les tenemos miedo, y llega un momento que realmente acabamos creyendo de forma supersticiosa en nuestros propios inventos y teniendo mucho miedo de nuestros inventos y los tememos de una forma reverencial porque nos hemos olvidado que los hemos inventado nosotros. Nos creemos que de verdad son cosas que van autónomas, o sea, que de forma autónoma ya funcionan sin nuestro consentimiento, ya, ¿no? Sin que nosotros podamos intervenir en el proceso, ¿no? Y ahí es cuando viene el miedo, ¿no? El miedo realmente a ese Dios imaginario, que además normalmente suele ser como nosotros, curiosamente, ¿no? Irracundo, suele tener los mismos defectos que suelen tener los seres humanos, ¿no? Puede caer en todo tipo de pecados, ¿no? Digamos, por lo que veo, y sobre todo en el pecado de eso, de volverse irracundo, de volverse, digamos, violento, vengativo, celoso, etcétera, etcétera, ¿no? Curiosamente, defectos que están muy en boga entre el ser humano, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que realmente llama mucho la atención, o sea, me llamó mucho la atención de la forma que lo sintetizó y creo que valía la pena rescatar ese trozo y comentarlo porque realmente ahí vemos también una definición genialoide, ¿no? O sea, a mí esto de que nos hemos olvidado, eso es una cosa que no lo había oído muchas veces ni leído en demasiados o ningún sitio lo había leído o oído de forma tan clara, digamos, ¿no? A lo mejor de una forma sutil y más enrevesada puede, pero de una forma tan clara y tan nítida nunca lo había escuchado así resumido de esta forma y me ha parecido que era gracioso destacarlo. Bien, vamos a seguir disfrutando de el próximo corte. Cuando anunciaron que las Olimpiadas del 2024 van a ser en París, yo dije, padrísimo, los primeros olímpicos en territorio musulmán. O sea, los primeros Juegos Olímpicos Islámicos de la historia, París 2024, súper chévere. Y suena broma, pero no lo es. Y no lo es porque Europa está destinada a ser un continente musulmán. Y está destinada a ser un continente musulmán por muchas razones. La más importante es la decadencia de Occidente que se manifiesta de una forma muy clara. Occidente, y sobre todo después de las guerras mundiales, entró en una etapa de hedonismo absoluto.
particularmente Europa, pues, ¿no? Es decir, el hedonismo puro, el hedonismo total, no me importan. Claro, si no hay ningún valor trascendente al mundo, solo me importa el mundo y sus placeres y sus beneficios económicos y sus riquezas y tener cosas y darme lujos y tener experiencias y hacer viajes, lo cual está muy bien. Pero el europeo se metió en esta dinámica de, claro, entonces lo único que importa soy yo y que yo esté bien y que yo disfrute cosas y que yo tenga placeres y que yo tenga viajes y que yo tenga riquezas. Oye, tener hijos, no, o sea, no me puedo dar el lujo de tener hijos porque tengo proyectos, quiero desarrollarme profesionalmente, quiero hacer 2 doctorados, quiero hacer estos viajes. Y el europeo optó por dejar de reproducirse. Y fue una decisión que empezaron a tomar sin darse cuenta en la década de los 70. Por un lado, porque pues mi entrega total al hedonismo pues, no me permite tener hijos, porque entonces tendría, válgame Dios, que ocuparme de mis hijos, ¿no? Ojo, no crean que en México estamos mejor, los tenemos y no nos ocupamos de ellos, tampoco está bien. O sea, si no te vas a ocupar de ellos, mejor no los tengas, ¿no? Pero bueno, el europeo que dice, no, o sea, eso atentaría contra el gran estilo de vida que me estoy forjando, entonces no voy a tener hijos. Pero también otra parte de esa, entre comillas, decisión fue que de pronto es, mira, es que aunque quiera, no me puedo dar el lujo de tener hijos. Es carísimo tener hijos. La vida en Europa se fue haciendo tan hedonista que es cada vez más y más y más costosa, ¿no? Entonces vamos entrando en esta dinámica de no nos reproducimos, pero los musulmanes siguen llegando. Y los musulmanes siguen llegando y se siguen reproduciendo. Y de pronto Europa dice, en la madre, hay muchos musulmanes, hay que pagarle a la gente por tener hijos. Demasiado tarde. Tendrías que haber hecho esta perspectiva hace 25 años. Ahorita, aunque tú ahorita, 2019, digas, no, todos los europeos vamos a reproducirnos, esto ya no tiene marcha atrás. Esto ya es una tendencia irreversible. Europa va a ser musulmana. Ahí toca una cantidad de temas también súper interesantes, ¿no? Súper interesantes. Que ya sabéis, los que me seguís desde hace un tiempo en mi canal, que yo he tocado muchísimas veces el tema de la islamización de Europa, de los peligros que trae el Islam y los musulmanes con ello, y etcétera, ¿no? Sin demonizarlos, ¿eh? Ya sabéis, los que me escucháis desde hace tiempo, que procuro hacerlo y además yo creo que lo consigo, porque además lo creo de verdad así. No meter todo el mundo, no hacer amalgamas, todo el rollo del pensamiento correcto, pero no lo hago por pensamiento correcto, sino porque de verdad es así, o sea, nunca se puede amalgamar toda una población, ¿no? Evidentemente que hay musulmanes muy honestos que simplemente practican su religión y ningún tipo de problema, pero lleva aparejado, siempre lo digo, el problema del radicalismo y luego el problema del número también, ¿no? O sea, cuando ya una comunidad se torna muy numerosa en un sitio, evidentemente acaban, y sobre todo cuando es una comunidad muy religiosa y fanatizada, entre comillas, y, y tal, pues es inevitable que al final acaben imponiendo su forma de ver la vida y su religión y sus costumbres, etc., ¿no? Y es exactamente lo que está pasando en Francia, tienes razón, sobre todo en la región de París, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente yo creo que ahí caricaturiza un poquito y exagera, evidentemente, porque, bueno, está buscando un efecto con el público también, ¿no? Habéis visto las risas y todo el tema ese, y es un poco humor y caricatura, ¿no? Evidentemente no es tan así, ni es tan, de momento, Francia sigue siendo Francia y sigue siendo francesa y el carácter francés predomina todavía. Lo que más que sí que es cierto, y en Europa, de momento, más o menos en todas partes, sigue siendo Europa, ¿no? A pesar de todo. Lo que pasa es que sí que es verdad que entre la posmodernidad, entre el hedonismo, entre que es verdad que somos una sociedad muy secular y más que atea y tal, y más que, digamos, laica, lo que pasa es que estamos, digamos, faltos de valores, porque si fueran valores laicos de verdad, por ejemplo, está muy bien el laicismo, pero siempre y cuando lo practiques el espíritu de los creadores, es decir, los que crearon el laicismo, que son básicamente franceses, los revolucionarios franceses, aunque también hay una parte quizás de las revoluciones inglesas o del digamos, de la forma luterana alemana, que, digamos, se puede decir que hay un cierto laicismo también que se ha instalado, digamos, en esos países, pero realmente el laicismo auténtico, digamos, como se pensó fue en Francia, ¿no? Y no se pensó para nada. El laicismo auténtico es una mezcla de anarquismo, pero bien hecho, y una mezcla de valores, pero valores éticos, morales, humanos, ¿vale? Si se practicara de verdad con la debida seriedad y con la debida, digamos, diligencia y con como se tendría que hacer, digamos, como se tendría que hacer las cosas, realmente el laicismo es una cosa que no te deja desnudo ni te deja sin moral ni ética, como está la mayoría de la sociedad en Europa y en Occidente ahora.
Lo que ha ocurrido es que no, lo que se practica hoy en día en Europa no es laicismo, ni es tampoco, no es una, ni es anarquismo del bueno, es la falta total de ética, de moral y de espiritualidad en todos los sentidos, ¿no? Como único valor está el ganar dinero, el mercado y un cierto espíritu liberal también malentendido en todos los sentidos, liberal en lo moral y en lo económico, malentendido y mal hecho. Ese es el problema, es decir, y encima de todo eso meter una pátina de revisionismo postmoderno totalmente estúpido, que lo revisiona todo hasta el punto, digamos, de pensar que todo lo que ha hecho el occidental hasta ahora está mal. Y además, a mí, ese discurso lo podría tragar si los postmodernos me dijeran, mira, yo lo reviso todo, es decir, todo lo que hemos hecho nosotros está mal y hay que rehacerlo porque hemos sido racistas, tal, 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 tal. Pero si luego ese discurso me continuara con los musulmanes y con los mesoamericanos, con los aztecas, con todo, yo diría, bien, esos tíos lo que están haciendo es sistemáticamente desmontar todo lo que puede tener un atisbo de superstición, un atisbo de religiosidad y un atisbo de tontería en general, ¿no? Pero no. O sea, te revisionan solamente lo del hombre blanco, lo cual me hace pensar dos cosas. O que está financiado directamente por el Islam, ese tipo de revisionismo, los financia, digamos, de forma indirecta o indirecta, como Podemos, que está cada vez más claro que está financiado por Irán y tal y cual. O los financian gente que están en contra de nuestra civilización, en concreto porque la quieren derrotar. Entonces, primero, desármanos, o sea, moralmente y éticamente nos desarmas y nos pierdes totalmente de la juventud, y entonces será mucho más fácil de conquistar. O, si no es tan complicado y tan conspiranoico, digamos que es simplemente que se están equivocando de pe a pa. O sea, es un error, y es porque realmente la juventud de hoy en día, o los posmodernos y tal y cual que hay hoy en día, pues no, ni saben de historia, ni conocen geoestrategia, ni tienen ninguna idea de cómo funciona el mundo realmente, de lo cruel que es el mundo y que tiene horror del vacío, normalmente el mundo, y que cuando una raza o una civilización se extingue o pierde fuerza, viene otra a reemplazarla, pero no viene el vacío, ni viene el flower power, ni vienen las sirenitas, ni vienen los unicornios rosas, o sea, viene otro orden, el que sea, el orden musulmán, el orden chino, el orden lo que sea, pero vendrá otro orden. O sea, no creáis que porque os cargáis el catolicismo, el judaísmo y os cargáis nuestra herencia grecorromana, eso se va a quedar vacío, y de repente vamos a ir todos con unicornio y tangas por la calle. No, es que esto va, viene otro, te reemplaza y te impone lo suyo. Punto. O sea, o conservas lo tuyo y lo sigues manteniendo en forma, o transformas lo tuyo si quieres, pero lo reemplazas con algo también duro y algo bueno y algo que realmente un laicismo y un anarquismo, por ejemplo, bien entendido. ¿Por qué no? Eso es lo que se buscaba, de hecho, en la Revolución Francesa. Que se estableciera en toda Europa una especie de anarquismo bien entendido. El anarquismo bien entendido, los que me escucháis desde hace tiempo, es un concepto de que una población educada de verdad, pero educada de verdad en valores éticos sólidos y en conocimientos tecnológicos, científicos, digamos, de todo tipo, es capaz de autogestionarse sin la puñetera pirámide que hemos hecho toda la vida, ¿no? La pirámide donde hay una élite, luego hay unos estratos, sacerdotes, guerreros y tal, y luego por último están los que sostienen a esos tres castas, digamos, ¿no? De los sacerdotes, los guerreros y la nobleza, digamos, ¿no? Que ahora puede ser simplemente, pues en cada base reemplacen guerreros siguen existiendo, que son los ejércitos, la policía, etcétera, y lo otro, pues reemplacen sacerdotes por periodistas o por medios de comunicación, por cualquier cosa que se le pueda ocurrir más o menos parecida, y reemplacen nobleza por élite industrial o élite tecnológica, por en definitiva los dueños de las grandes multinacionales tecnológicas, por ejemplo, no sé, Elon Musk, todo ese tipo de Bill Gates y todo ese tipo de gente, ¿no? Que son la nueva nobleza, digamos, ¿no? Los que tienen realmente poder y riqueza, ¿no? Entonces, claro, ahí está el kit de la cuestión, ahí está el kit de la cuestión, que no se ha hecho bien la transición, es decir, no se ha hecho bien. Y entonces tenemos una sociedad totalmente perdida, sin valores, sin ética, sin nada, y que coge, además, y que admira a los que todavía tienen valores y tienen ética, sus valores y sus éticas, y además dicen que ellos sí que tienen derecho a promocionarla y a ejercerla porque han sido oprimidos por nosotros, pero bueno, o sea, es totalmente inaceptable, totalmente una cosa que no va a ningún sitio, ¿no? Y ya les digo, y les advierto a toda esta gente, todos esos postmodernos progres, o pseudo progres, que al final lo que os va a pasar es que va a venir
los que sea, y os van a imponer. Y ahí la advertencia de Sun Tzu es un poco caricaturesco lo que dice, pero muy cierto. Es decir, no que Francia se convierta en una república islámica no es imposible, ni muchísimo menos, ¿eh? Y que toda Europa se acabe convirtiendo en eso no es ni muchísimo menos imposible. Simplemente vendrán, además, yo dudo que sea hasta un reemplazo violento, ¿eh? No va a haber demasiada violencia, ¿eh? Algunos ataques terroristas y tal y cual, como sigan haciendo y tal, algunas decapitaciones, algunas historias, pero no creo que haya demasiada violencia sistemática, ¿eh? Es decir, no va a hacer falta una guerra civil ni nada por el estilo. Va a ser muy incruento, va a ser simplemente que lo nuestro va a ser tan infumable y tan totalmente estúpido que no va a ninguna parte, que al final la gente reclamará un orden, el que sea, y estos ofrecerán y dirán, pues venga, ya les ofrezco yo mi orden y mi religiosidad, mi seriedad, mi ética y mi moral para poner otra vez orden en la sociedad, una sociedad totalmente desmadrada, desnortada, etcétera, ¿no? Y así va a ocurrir, ¿eh? Si no, si de verdad, si no promocionamos lo nuestro, lo grecorromano, nuestra ética, nuestra moral, y hacemos un laicismo, un anarquismo tal y cual, ya le digo yo que no vamos, vamos, nos van a reemplazar, punto. Así de claro, o sea que le doy toda la razón a Sun Tzu ahí, ¿no? También. Venga, vamos a seguir con otro corte. Pero todo cambió en 1492 porque, por un lado, los musulmanes dominan una cosa impresionante, tomaron Constantinopla, cerraron las rutas comerciales hacia el oriente para los europeos. Es impresionante, los europeos tenían comercio con la India y con China desde tiempos de Marco Polo, siglo XII, siglo XIII, a través de una ruta por los puertos del Mediterráneo, por Persia, y aunque no había canal de Suez, justo por aquí. Pero cuando los musulmanes se apoderan de esto, les cierran las rutas comerciales a los cristianos europeos, que tienen que ir a buscar por otro lado. Los portugueses buscan por acá y acaban llegando a la India y acaban llegando a China, y por eso los españoles pues buscan por acá y acaban llegando a América y le acaban dando la vuelta al mundo y llegando a Indonesia y a las Filipinas. Es decir, que el gran poderío de Occidente, que fue conquistar el mundo, se lo dieron los musulmanes. Ahí sabe para quién trabaja. Toman Constantinopla, les cierran las rutas comerciales, los europeos salen a buscar y ¡puf!, encuentran. Y a partir de ahí empezaron a conquistar el mundo. Porque primero fue descubrir América, descubrirla para ellos, ¿no? Descubrir América, conquistar, colonizar, invadir, someter, apropiarse, al mismo tiempo que también hacen lo mismo con las costas africanas, con la India, con Malasia, con la actual Indonesia, y van poco a poco destruyendo China. Esta conquista del mundo empieza en 1492 y se siguieron peleando entre un puñado de países europeos por repartirse el mundo entero hasta 1914. Cuando todo el mundo estaba repartido, cada europeo quería más, ninguno estuvo dispuesto a ceder, se destruyeron entre ellos, guerras mundiales. Pero para 1914, menos de 10 países europeos dominaban todo el mundo. ¡Todo el mundo! Me adelanto tantito, todo el mundo. La era del imperialismo. Los ingleses dominan todo lo que vemos en rosa, ¿no? Canadá, la mitad de África, las costas árabes, el Indostán, Australia. Los franceses dominan el África Occidental, la Indochina, Madagascar. Los holandeses, así como que no queriendo, dominan toda la actual Indonesia. Los belgas dominan el Congo. Los rusos, así como que no queriendo, se extendieron por toda Siberia. Y todo derivado de que en 1453 los turcos dijeron: ningún cristiano vuelve a pasar por aquí. Imagínense nada más. La historia da unas vueltas maravillosas, ¿no? Pero bueno, mientras todo esto pasa, vamos rapidísimo a China. Entre 1271, después de los mongoles, y 1644, la dinastía Ming es la que gobierna China. Un imperio chino que por sí mismo es más o menos del tamaño de Europa. Fue la gran potencia de su tiempo. En su momento, 1403, los chinos, todo esto que ven aquí es la ruta de un navegante, Zheng He, que navegó durante 22 años y llegó desde China hasta el África Oriental, navegó todo el Océano Índico, el Golfo de Bengala, las costas árabes, la India, toda Malasia, con 300 barcos. Cada uno de esos barcos era más grande que las 3 carabelas de Colón juntas. Y luego en algún momento China renunció a la navegación. Es el gran misterio de la historia de China. Pero renunciaron a la navegación y lo acabaron pagando. Porque los que no renunciaron a la navegación, los ingleses, empezaron a llegar, hasta destruir por completo el imperio chino. Pero bueno, esta dinastía Ming, que fue la gran potencia mundial, se liberaron de los mongoles y les tocó ver llegar a los europeos. Primero los portugueses, luego los españoles, luego los ingleses, luego los holandeses, y siempre les dijeron los bárbaros rubios de Occidente.
Porque claro, para los chinos es yo soy la gran civilización, ellos son los bárbaros, como siempre en la historia de la humanidad. Aquí tenemos otro súper interesante resumen, ¿no? O sea, histórico en este caso, ¿no? Ahí sí que a mí me encanta porque ahí también otra vez condensa en muy pocas palabras y muy pocas frases toda una filosofía y toda una cuestión realmente fantástica también, fantástica. Porque realmente esto hay muy poca gente que tiene conciencia de ello, ¿eh? Yo cuando hablo con gente así, incluso gente que le gusta la historia, en plan aficionado siempre, ¿no? Pero hay muy poca gente que tiene la conciencia tan adquirida de lo trascendental que fue la conquista de Constantinopla, ¿no? Eh, actual, digamos, Istambul. Claro, y hay muy poca gente que tiene la conciencia de que fue un vuelco histórico brutal, ¿no? O sea, fue de repente toda la ruta de la seda se quedó cortada, se quedó controlada por los musulmanes, por el Islam, digamos, y los cristianos europeos de Occidente, los venecianos, los españoles, los portugueses, la protofrancia, digamos, los germánicos, toda esa gente pues se quedaron como si de repente o pagaban lo que les decían esa gente o se quedaban sin lujos, ¿no? Entonces, claro, todo el mercado que hay montado alrededor del lujo siempre, que siempre es muy lucrativo. Y entonces, claro, evidentemente, porque el lujo en aquella época era la seda, por ejemplo, y eran sobre todo las especies, ¿no? Que era un lujo brutal. Las especies de los europeos se habían acostumbrado a trabajar, a condimentar sus comidas con especies. Y claro, el cortar la ruta de las especies, pues sí, porque la llaman la ruta de la seda porque empezó siendo la seda lo importante, pero luego rápidamente bueno, rápidamente, les costó a lo mejor sus 100 años o 200, pero los europeos aprendieron al final a fabricar seda y propia y entonces ya no era tan importante, digamos, aprendieron la técnica, digamos, y bueno, supieron fabricarla y supieron cómo se hacía, entonces ya perdió mucho valor la seda. Pero lo que sí que no perdió valor es la ruta porque seguían circulando por ahí cosas magníficas, ¿no? Que si marfil, que si, yo me imagino mil cosas que en Europa pues no había, ¿no? Y sobre todo, ya digo, las especies famosas, ¿no? Famosas especies, y seguramente metales o cosas que a lo mejor en Europa no abundaban y ahí sí, en Asia sí, etcétera. Entonces, claro, este corte, ese vuelco histórico fue realmente muy traumático, ¿no? Y se solucionó con esto, con mandar a gente a viajar por ahí a buscar nuevas rutas para poder llegar para poder llegar a Oceanía, a la India, a Indonesia, que es donde salían todas esas maravillas, ¿no? Y a China incluso, ¿no? Y entonces, claro, al final, pues eso es lo que fomentó la conquista de América, ni más ni menos. Eso es lo que hizo que los españoles se toparan con América y que los portugueses se toparan con el cabo de ahí de Sudáfrica, digamos, no me acuerdo cómo lo llaman, cabo de Hornos puede ser, bueno, no me acuerdo. El Cabo de Buena Esperanza, creo que lo llamaron. Entonces, claro, fíjate, o sea, cómo la historia se puede mover y lo que dice Juan Miguel, que le gusta mucho esa frase, ¿no? Que nunca uno sabe para quién trabaja exactamente, ¿no? Realmente, al final, ¿no? O sea, que imagínense el hueco histórico que eso significó, y claro, y todo eso significó a la postre, al final, que los europeos, los occidentales, dominaran el mundo, ¿no? Dominaran el mundo al final por esa mezcla de territorios. América trajo muchísimas riquezas, ya la ruta de la seda ya dejó de ser importante, de hecho fue el principio del fin justamente de todo un mundo, del Islam, de la pérdida de potencia del Islam, que fue al ralentí, evidentemente, porque cosas a veces en la historia pasan al ralentí, a cámara lenta, ¿no? Y sobre todo el derrumbe total al final de todo el imperio chino y todo lo que suponía y los imperios de hecho que hubo en Indonesia, etcétera, y todo lo que todos los que pudieran, digamos, todos los sultanes y jeques y etcétera que vivían hasta entonces en la opulencia, pues de repente vieron como los europeos ya pasaban de ellos, ¿no? Porque claro, tenían América, todo un continente por explotar, aprendieron a navegar por el mundo, las aguas del mundo, y no les hacía ni puñetera falta ya pasar por tierra, ¿no? Y recorrer todos los miles de kilómetros atravesando todo Oriente Medio, Asia Menor y Asia y Extremo Oriente, digamos, ¿no? Por lo cual, digamos, pues claro, el mundo cambió totalmente. Un mundo que había funcionado durante a lo mejor 1000 años o a saber cuánto, de repente, del día a la mañana, entre comillas, del día a la mañana en historia siempre hay que
hay que saber que es una retórica, ¿no? Es una figura ¿no? retórica. Evidentemente, pues cambió para siempre, además. Hasta ahora, ¿no? Que ahora estamos en otra convulsión, en otro momento también muy convulso y que no sé dónde nos va a llevar, pero bueno, hasta ahora el mundo había cambiado para siempre, digamos, en ese momento, ¿no? Por lo cual, fijaros que con pequeños acontecimientos a veces, un poco la teoría del caos, ¿no? La gente más versada en ese tipo de cosas dirá, pues es la teoría del caos. En fin, que un acontecimiento que parece al principio banal o tal, pues puede al final acontecer cosas muy extrañas y muy llamativas y muy claves, ¿no? Por lo tanto, digamos, ese trozo pues me ha parecido fantástico. Y aparte, realmente para la gente que no está tan versada en la historia, pues les habrá parecido interesante seguro, ¿no? Vamos a seguir con el último corte y después ya ahí lo dejaremos. Eso es artificial, es decir, el pueblo, la raza, la etnia, la nación, todas las construcciones que nos dividen son falsas. Y por primera vez tenemos la oportunidad de entenderlo. En realidad, pareciera que nos enfrentamos al peor choque de civilizaciones de la historia de la humanidad, porque en lugar de Occidente lo están esperando tres, Rusia, China y el Islam, pero también se nos presenta la gran oportunidad de no tenernos miedo. Por primera vez en la historia de la humanidad podemos asumir plenamente y llevar a la práctica que somos y siempre hemos sido absolutamente hermanos, absolutamente lo mismo. Con miedo somos controlables, sin miedo no tenemos límites. Bueno, ya por último, esto me ha parecido también magnífico, ¿no? O sea, ese pequeño resumen final de su conferencia me ha parecido magnífico. Es una gran frase, es realmente, gran pensamiento y gran mensaje, ¿no? Es verdad que ese convulso siglo que estamos viviendo, que algo he dicho en el anterior corte, ¿no? Es un siglo muy convulso, ¿no? Al final el mundo árabe, de un rebote también extraño, volvió a coger importancia y por eso el Islam y por eso todos los musulmanes y tal volvieron a coger importancia por el tema de tener petróleo en sus tierras. ¿Vale? Se les acabó la ruta de la seda, pero de repente encontraban petróleo. ¿Vale? No, sin moverse de su sitio, sin tener que conquistar ningún continente, volvieron a cobrar una importancia brutal. Lo que pasa es que, claro, Occidente ya era muy fuerte y muy potente y al final, digamos, se apropió de sus riquezas, digamos, con unos acuerdos, evidentemente, que siguen vigentes y con unos pactos, pero que favorecían más a Occidente que a ellos, ¿no? Digamos. Aunque también buena culpa la tienen sus jeques y sus élites, ¿eh? Que son unas élites muy egoístas que al final siempre tienen esa manía del ordeno y mando y de seguir fabricando su sociedad en forma de pirámide total, ¿no? Con una pequeña élite, sacerdotes y guerreros, la forma clásica de toda la vida. Y entonces, claro, ahí están, ¿no? Quiero decir, una población empobrecida, infraestructura cero, desarrollo cero, pero con una riqueza brutal, inacabable hasta ahora, o que parecía inacabable hasta ahora, que es el petróleo que está ahí en sus pies, ¿no? Y eso les ha traído a la par, pues evidentemente, igual de beneficios que de desgracias, y al pueblo raso le ha traído cero beneficios y todo desgracias, prácticamente, ¿no? Entonces, digamos pero bueno, es un salto histórico otra vez más, ¿ves? De la teoría del caos, ¿no? De qué cosas más extrañas pasan a veces, ¿no? Entonces, pero bueno, el mensaje es este. El mensaje, para volver otra vez al mensaje, es un pequeño paréntesis histórico que me había parecido interesante volver a apuntar, porque antes me lo dejé quizás en el otro corte. Ese paréntesis que hace, o sea, esa conclusión que hace, ese mensaje último que lanza Juan Miguel, es muy interesante porque realmente es así, ¿no? Es así, o sea, ese siglo tan convulso y donde ahora se disputan como llenas ahí la supremacía, digamos, hay tres llenas que están intentando morder a la supremacía occidental, digamos, la están intentando destronar, ¿no? Digamos, por una parte el mundo musulmán, digamos, con todos sus aristas y con todos sus matices que queráis, pero bueno, ahí están, intentándolo al menos. Por otra parte, Asia, representada por China como jefa, digamos. Y por otra parte, Rusia, que está ahí, es el eterno pivote, el eterno imperio terreno, digamos, el imperio, digamos, terrestre, que ahí anda, ¿no? Intentando siempre también a ver si puede volcar una
puñetera vez por todas el poder en Moscú, ¿no? Y quedarse como la capital de Europa, ¿no? De una nueva Europa diseñada por ellos, probablemente, ¿no? Que no tendría nada que ver con la que hemos diseñado con los americanos en sus últimos años, ¿no? Entonces, claro, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Pero dentro de toda esa convulsión también hay otra cosa que nunca se había dado en la humanidad, ¿no? Que es esa facilidad para comunicarnos con cualquier persona de cualquier parte del planeta, ese conocimiento que tenemos de todos con todos, el turismo global, el deporte global, las estrellas globales del deporte, del cine, etcétera. Todo ese conocimiento que podemos tener ahora de todos con todos, nos da la oportunidad, como dice él, por primera vez, de si nos olvidamos de los miedos, de la codicia, de la envidia, de todas esas tonterías siempre de mirar al otro como diferente, etcétera, si nos pudiéramos olvidar o abstraer un poco de todo esto, estamos dando una oportunidad histórica de fabricar una humanidad que no soy inocente ni soy pueril y sé que nunca habrá paz del todo, ni nunca, no es que ahora unicornios por la calle y todo el tema, que no voy a caer en las mismas tonterías que el posmodernismo, ¿no? Evidentemente seguirá siendo un mundo cruel, competido, etcétera, pero tenemos la oportunidad de dejar al menos el miedo de aparte, ¿no? Y si dejamos el miedo aparte, el miedo de todos contra todos, sí que podríamos hacer un mundo mucho más amable, ¿no? Y mucho más tranquilo y donde predominara pues la colaboración, el comercio, más que la guerra y la competencia, ¿no? Y eso sí que es posible, eso es una cosa que es totalmente posible. De hecho, se está haciendo de una forma torpe, torticera y tal, pero bueno, estamos viviendo una época que tampoco es tan violenta como parece. Teniendo en cuenta que somos más que nunca sobre la Tierra, yo creo que no es muy violenta, ¿eh? De verdad. Es quizás de las épocas menos violentas que ha vivido la humanidad, lo digo muy en serio. Porque en comparación con todos los siglos anteriores, que eran muchísimo menos gente, la cantidad de luchas que había entre todos, de todos contra todos, y la cantidad de guerras que se libraban, pues no es nada comparable con ese periodo que tenemos ahora, que es un periodo bastante tranquilo y de bastante paz, ¿no? Por lo tanto, digamos que sí, yo estoy con él. Ojalá ese mensaje cale en mucha gente, ¿no? Y que en vez de tenernos miedo, como dice él, dejemos de tener miedo una puñetera vez, miedo a la superstición, miedo a las tonterías, miedo al diferente, miedo al otro, y ganaremos mucho, mucho, mucho como humanidad en conjunto, ¿no? Y bien, si no todo estará ganado, ni todo estará, ni viviremos, digamos, siendo felices y comiendo perdices, pero al menos seguiremos viviendo en un mundo menos violento, cada vez menos violento y cada vez donde digamos, las temas de inigualdades, digamos, puedan limarse cada vez más y ser cada vez más parejo todo, todas las vidas, digamos, en el planeta. Pero para eso hace falta, ya le digo, conservar moral y ética fuerte, disciplina y esfuerzo. Eso no se consigue como lo quiere plantear esta izquierda posmoderna, no se consigue con tonterías ni se consigue con happy flowers y tal. Se consigue con disciplina, esfuerzo y realmente teniendo ética y moral fuerte y alta. Eso os lo puedo asegurar. Solamente se podrá conseguir así. Todas las cosas buenas en esta vida cuestan. No hay nada que venga por dejar hacer o por dejar de creer en esto y lo otro, pero reemplazarlo con el hedonismo y con todo ese tipo de cosas. El hedonismo no te lleva a nada bueno. El hedonismo al final te lleva a la blandez. Y la blandez te lleva a la dejadez. Y la dejadez te lleva a la destrucción. O sea, eso está más que claro. El círculo virtuoso es siempre un círculo forzosamente de esfuerzo. De esfuerzo, de trabajo, bien hecho, de moral alta, de ética alta. Y ahí es donde llegas a buen puerto. O sea, y luego ya, para mí es accesorio que todo eso se consiga con una cierta religiosidad o una religión reglada o no. Yo creo que se puede conseguir sin. Hay gente que dice que no se puede conseguir sin religiosidad, que la espiritualidad y la moral y la ética alta solo se puede conseguir a través de una espiritualidad reglada. Bueno, eso ya es opinable. Cada uno que lo quiera. Yo opino que no, yo opino que se puede conseguir sin una religión reglada. Hay gente que opina que sí. Bueno, en fin. Un saludo a todos. Bienvenido a los nuevos que se han suscrito. Buenas fiestas, porque lo estoy grabando en plena Navidad esto. Buenas fiestas a todos de Navidad. Buena entrada del año si no si no vuelvo a grabar hasta después de que pasen las fiestas. Y bien. Y eso, y seguir con la moral alta, ética alta, ¿vale? Que es lo que nos va a llevar a buen puerto a todos. Venga, un saludo a todos, un abrazo y hasta el próximo audio vídeo. Chao, chao.